Bueno, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa aquí especial de Liga Pro, aprovechando el tiempo y estos primeros días de retiro de Frickson Erazo, que seguramente para quienes nos están observando a través de YouTube ya lo reconocieron en estos primeros instantes de esta entrevista, y quienes nos están escuchando, pues llevarse estas primeras impresiones a unos días nada más desde que Frickson Erazo anunció que no seguía más como jugador de fútbol. Quiero llevarlo a Frickson un poco hacia sus mejores momentos, el pasado, sus títulos en Ecuador, la selección ecuatoriana también, su experiencia en el exterior y esta decisión que ha tomado hablando en estos breves minutos. Frickson, ¿cómo te va? ¿Cómo vives estos primeros días ya sin llamarte futbolista, o eso se queda para toda la vida? ¿Cómo estás, Andrés? Un saludo muy cordial para ti, para tu familia, para todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Pues bueno, pienso que el hecho de ser futbolista va a estar siempre. Lo único que cambia es que la palabra profesional ya sale de contexto. Pues, ¿no? Feliz porque lo he asimilado bastante bien. Los días han ido pasando. Me acostumbro a mi nueva etapa, a mi nueva realidad. Y nada, mi familia me ha apoyado 100%. Y yo me siento contento también porque la decisión que tomé, sé que fue una decisión consensuada, entonces ahora ya adaptándome a mi nueva etapa. ¿Qué tal se siente ahora ya no tener ese rigor de los entrenamientos, ese tener que llegar a una hora, el sacrificio físico, el tema de los fines de semana, estar en concentraciones? O sea, te noto muy tranquilo, noto muchos futbolistas, Frickson, que digo, no solo en Ecuador, sino también en el mundo, que cuando hablan del retiro los veo muy nostálgicos, les pesa, se acostumbraron mucho a vivir en grupo. A ti parece que te ha caído de maravilla. ¿Qué te puedo decir, Andrés? Es que la verdad que dejar el fútbol profesional después de tantas luchas, tú sabes que para poder ser profesional tienes que pasar algunas etapas dentro de las cuales está tu formación, ganarte un espacio, perderte fechas importantes con la familia y tantos sacrificios que demanda la profesión. Y pues haber dejado de jugar fútbol profesionalmente, haber salido de aquello que involucra el ser futbolista profesional, me permite disfrutar a más tiempo de mi familia. Entonces, quizás si me ves por ahí con este semblante es porque realmente lo estoy disfrutando mucho. Tengo paz, me da tiempo para hacer muchísimas cosas que había dejado relegadas cuando tuve 18 años, que terminé mis estudios secundarios a los 16 y ya a los 17 años ya estaba entrenando con el equipo de primera. A los 18 ya debuté y ya no me dio tiempo para seguir la carrera académica o hacer otras cosas. A ver, yendo un poco hacia el inicio, porque el tema del retiro, tal vez vamos a hablar un poquito más sobre el final, pero el inicio, Frickson, el otro día, a propósito, vi una entrevista que te realizaba un amigo, bueno, dos, José Carlos Crespo y Joaquín Saavedra, y vi que te gustó mucho cómo, digamos, te presentó Joaquín, ¿no? Dijo algo así como un enganche que jugó de central. Te emocionaste, porque ese siempre fue el rumor, que tú eras 10 pero que por condiciones físicas, por estatura, un poco, no sé, te fueron retrocediendo y te llevaron a ser central zurdo. ¿Eso es tan así o es un mito? No, la verdad que es realmente así. Me sorprendió porque era algo que lo tenía para mí. O sea, yo siempre dije, bueno, me siento como que un enganche que juego de central. Pero cuando él lo manifestó me sorprendió. Entonces por eso fue que le dije a Joaquín, me gustó eso, porque ya era algo Sí. que yo lo sentía así, sino que nunca lo comunicaba porque siempre uno tiene que tratar de ser lo más mesurado posible cuando uno habla de uno mismo. Entonces, en ese sentido, me agradó mucho el comentario que él hizo. Pero es así, tú empezaste en el fútbol como un volante ofensivo y te convertiste en un central. Eso es una historia que se repitió mucho en tus inicios, Frickson. ¿Es así o es un mito? La verdad que es así. Yo cuando llegué, bueno, cuando estaba en la escuela de fútbol, su cambio por el cambio acá en Esmeraldas, yo jugaba de volante ofensivo o de delantero. ¿Mm? Después cuando fui al Nacional fui a probarme de volante ofensivo y allí pude marcar goles que me permitieron quedarme en la categoría sub-17. Y después el resto pues fue historia, ¿no?
Y tú llegas a ese equipo del Nacional que estaban todos los que uno cuando recuerda la gran época, por lo menos para esta generación, ¿no? Del Nacional, que uno dice Cristian Benítez, Toño Valencia, Mortero Castillo, Félix Borja, Cholo Quiroz, es que la lista es interminable. Tú llegaste a ese equipo. Tuve la fortuna de poder disfrutar a esa generación espectacular del Nacional. Obviamente yo tenía 17 años y a veces hacíamos fútbol con primera y en algún momento yo ya comencé a entrenar con primera de largo. Y verlos entrenar y sentir que estaba allí, que era tomado en cuenta en las prácticas, obviamente que me llenaba de mucha satisfacción. No era tomado en cuenta para los partidos, pero sí regularmente a la sub-17 nos llevaban a hacer fútbol con el equipo profesional. Y allí fue cuando ya me quedé en el equipo de primera y poder ya compartir con ellos camerino, usar las mismas duchas, el mismo vestuario. Para mí era un sueño cumplido, verlo a Segundo Alejandro, a Félix Borja, a Evelio Ordóñez, al Cholo Quirós, y tantos otros que vistieron la camiseta del Nacional, y yo estar allí me sentía realmente parte de ese gran equipo. Cuando un equipo es legendario, épico, cuando un equipo es muy bueno y marca época, uno se sabe, te das cuenta que uno se sabe el equipo de memoria, ¿no? Uno repite nombres porque te quedó grabada la forma de jugar y tú nombraste algunos y a mí se me venían a la cabeza Carlos Hidalgo, ¿te acuerdas? Carlos Castro, Omar de Jesús Yo Borja. te puedo dar la alineación completa, Andrés, me la sé, me la sabía de memoria, porque realmente era un equipazo, ¿no? Estaba Carlos Castro, Jorge Guagua, Ojawa. Omar de Jesús, Eric de Jesús, John Cagua, estaba Carlos Hidalgo, David Quirós, el Mortero Castillo, Cristian Lara, Walter Ayoví, Clever Chalá, estaba el propio Evelio Ordóñez, estaba Félix Borja, y como te dije, era una camada de jugadores que tenía en cualquier cantidad, el mismo Chucho Benítez, que en paz descanse, que era un gran amigo mío, el Cholo Vera, que también teníamos como alternativa en el ataque, entonces era un equipo espectacular en todas sus líneas y tenía gran recambio. Qué equipo, la verdad. Yo me acuerdo que ir a jugar a Quito para los equipos costeños, además que en esa época Barcelona y Emelec no estaban bien. La pregunta no era el resultado, la pregunta era cuántos en la mochila se iban a traer Barcelona y Emelec, porque eran de a tres, de a cuatro. Y acá también en Guayaquil, porque bueno, estamos en Guayaquil en este momento, a Barcelona y Emelec venía el Nacional también Capuel o Monumental y también el Nacional les ganaba. Ahora, había tantos jugadores también, tal vez en el medio campo que se hizo más fácil para ti ir a la defensa. ¿Qué técnico te llevó a la decisión de decir mi puesto donde yo puedo destacar es defensa, no mediocampista? Bueno, quien tuvo la idea, yo creo que fue coincidencial, porque justamente se había lesionado un compañero que era lateral izquierdo y me pidieron jugar un partido en esa posición. Bueno, yo no quería porque sentía que era defensor, entonces a mí siempre me gustó atacar. Y bueno, lo hice de buena manera y el siguiente partido me dijo que me quería ver de central. Ahí fue cuando le dije, bueno, profesor, ojo que yo no sé tapar porque ya después de eso me lleves al arco. Y efectivamente, comencé a jugar de zaguero, fue el profesor Paul Ávila en el año 2005 y de ahí ya me quedé de largo en la posición. Bueno, de allí empieza este éxodo de jugadores en el Nacional. Casi todos los que nombramos se terminaron yendo a otros clubes, ya sea aquí en el país o fuera del país, y tú empiezas a tener mayor protagonismo, ya empiezas a ser titular, empiezas a ser una figura emergente que ya todos observamos y decíamos, a ver, en el momento en el que se vayan Bambán Hurtado y Sombra Espinosa, aparece ya Frickson Erazo como una posibilidad, no había que probar. Tú sabes que a los jóvenes hay que llevarlos de a poco, no darles la responsabilidad de primera para que ya sean los responsables, sino que llevarlos de a poco con procesos, con microciclos, etc. ¿Cómo se da para ti esa consolidación en el Nacional, ya siendo titular? ¿Y recuerdas cuál fue tu primera convocatoria a la selección? Sí recuerdo mi primera convocatoria, fue un partido amistoso que creo que tuvimos los seleccionados, los que éramos jugadores que estaban jugando en el país, ¿no? O sea, sin contar con el contingente extranjero, tuvimos un partido amistoso en Argentina contra Argentina, ellos bajo la misma condición de que solamente eran jugadores que estuviesen jugando en el país. Ahí entré en el segundo tiempo, jugué 20 minutos, esa fue mi primera convocatoria. Y después ya me llamaron a una gira por Norteamérica,
donde tuvimos la posibilidad de jugar contra México, contra Estados Unidos y contra Canadá. Allí fueron los 3 partidos los jugué titular, gracias a Dios. Y después ya las convocatorias fueron más recurrentes. Recuerdo haber notado mi primer gol contra Grecia por medio de un centro de Quinito Méndez y en el segundo palo pude conectar. Y desde allí fueron solamente éxitos que pude alcanzar desde el plano individual, porque la constancia de seguir estando allí ante la gran responsabilidad que implica ser defensor central y tratar de dejar una buena impresión después de la salida tanto de Iván como de la Sombra Espinosa. ¿En qué año fue tu primera convocatoria, estos partidos que dices cuando fuiste a Argentina? ¿Fueron a Argentina en este grupo? ¿Te acuerdas? A ver, si mal no recuerdo, creo que fue en el 2010. Creo que fue en el 2010. O sea, ¿ya con el profe Rueda? ¿O con Bisuete todavía? No, fue con el profesor Rueda. Ah, Rueda es el primero que te convoca, entonces. Sí, exacto, profesor Rueda. Puede ser una gira en Argentina que también jugaba Franklin Salas, que está atravesando un buen momento en Imbabura. Creo que Franklin Salas va a la selección, me acuerdo y todo. Pero bueno, me acuerdo ese momento cuando se hablaba ya del recambio, no se había clasificado a Sudáfrica 2010, y te acuerdas, teniendo un equipazo, porque teníamos también a ese grupo que había quedado Alemania 2006, pero habíamos hecho grandes partidos rumbo a Sudáfrica. ¿Te acuerdas ese contra Brasil? Tuvimos 3, 4 partidos que fácilmente se pudieron ganar y que increíblemente no se lo pudo hacer. Pero ya se hablaba del recambio, ya no estaba Bambán, ya no estaba Sombra, y bueno, ¿quién venía? Decían, había que probar. Me acuerdo que por ahí pasó Checa, me acuerdo que se convocó a Gabriela Chilier, me acuerdo que se lo convocó también al Beto Araujo, ¿te acuerdas? Incluso a ti en la Copa América te toca hacer dupla con el Beto Araujo dentro de los poquísimos partidos que jugó el Beto con la selección. Bueno, fue un tema complejo porque, como te dije, ya no estaban Iván ni la Sombra Espinosa, entonces comenzaron a probar con Isaac Mina, con Luis Checa, con Giovanni Caicedo, con Jorge Guagua, con Norberto Araujo, y ahí estaba yo, ¿no? Infiltrado, podríamos decirlo así, y el profesor me dio un entrenamiento, le agradó mi forma de jugar y pues no dudó en los partidos amistosos ponerme. Rápidamente me endilgó la responsabilidad de la posición. Me sentí bastante cómodo porque tenía un Walter Ayoví que siempre me hablaba y me aconsejaba que estuviera tranquilo. Del otro lado, el primer partido lo jugué con Giovanni Espinosa. Por derecha estaba Neisser Reascos, si mal no recuerdo. Ya en el segundo partido ya no estaba con Giovanni Caicedo, porque ya Giovanni Espinosa había salido con la cuchara Caicedo. Y en el segundo partido, como decía, estaba con Luis Checa. Entonces ya en el tercer partido yo dije, bueno, ya jugué 2 partidos seguidos, seguramente me saca y quiere verlo a Checa con Giovanni Caicedo. Pero me mantuvo en la alineación y ahí entendí de que ya me estaba dando una responsabilidad. Mira que yo ahí quiero como que reconocer, y seguramente tú con varios técnicos que tuviste en tu carrera, porque te das cuenta el trabajo tan complicado que es para ellos, ¿no? No hay margen de error y al final, sobre todo en los equipos grandes o en las selecciones nacionales, pero cuando el técnico comete errores, el técnico se equivoca, no hay los resultados, todo el mundo le cae encima. Si el técnico a lo mejor no toma las mejores decisiones, pero aún así el equipo está arriba, gana, le va bien, nadie opina, tiene ese colchón para seguir tomando sus propias decisiones. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy es fácil decir Frickson Erazo, Juan Carlos Paredes, ¿y por qué los nombro a los dos? Porque en ese momento eran 2 posiciones que creaban dudas. Tú recién consolidándote, como decía en el Nacional, ya apareciendo como una figura joven. Y acuérdate que no había lateral derecho, ya se había retirado Ulises, Neisser también ya estaba quemando sus últimos cartuchos. Y te acuerdas que es el profe Rueda el que toma la decisión de retroceder a la Hormiga Paredes y transformarlo a lateral derecho. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo Hormiga Paredes? ¿Cómo Erazo todavía está verde? Hay Cuchara Caicedo, Checa, otros zagueros que pueden todavía cumplir. Y el tiempo le terminó dando la razón. Pero te das cuenta que se le reconoce poco a los técnicos cuando tienen la razón. Se los critica más cuando se equivocan. Y en este caso Rueda tuvo la razón con ustedes. Bueno, yo pienso que el profesor Rueda fue bastante valiente porque nuestra opinión pública deportiva es un poco cruel,
por momentos y a la vez también salen del análisis crítico y se van más por el análisis subjetivo en algunas cosas. Y obviamente él tenía que ver la posibilidad de darle aquella renovación a la selección y en puestos tan sensibles como son la defensa y el arco. Pues. Entonces, era complejo el tema, pero él sabía y confiaba en los jugadores que había llamado. Nosotros teníamos que responder y estar a la altura, porque no era una cuestión solamente en la defensa, sino en algunas posiciones puntuales en el ataque. Entonces, él asumió el reto, nosotros teníamos que respaldarlo en la cancha, y qué bueno hablar después de unos años sobre esto y ver de que de una u otra forma, para muchos, creo que fue una gran decisión. ¿Tú crees que se fue injusto con Rueda? O sea, ya como lo decimos viéndolo hace 10 años atrás, se fue injusto, digamos, con Rueda, que tuvo que tener mayor reconocimiento de lo que finalmente tuvo. O sea, ¿por qué crees que no terminó como de calar en el hincha ecuatoriano? O el hincha, el aficionado ecuatoriano, el periodismo en general necesita ese técnico, digamos, más carismático, que hable, que salga en los medios, que no sé, que tengan mayor expresividad. ¿Al ecuatoriano le gusta eso? Pienso que sí fueron injustos un poco, porque siempre hay que tratar de no cruzar la línea de lo pasional, sino que darse cuenta que es un técnico que cuando llegó se encontró con que debía efectuar un proceso de transición, que no era fácil, darle la oportunidad a jóvenes que no era el común denominador en los años anteriores. Para estar en la selección tenía que estar no sé cuántos años de experiencia y un sinnúmero de cosas. Yo pienso que él marcó un hito importante dentro de aquella época. Y pues nada, obviamente que al ecuatoriano siempre le gusta ganar, conseguir resultados importantes, y eso está bien. O sea, yo pienso que ese debe ser el sentimiento, pero también hay que ser un poco equilibrados y entender que los procesos siempre van a ser beneficiosos. Que la misma palabra lo dice, proceso, no es de la noche a la mañana. Pienso que después de habernos clasificado al Mundial y habernos quedado en primera ronda, lo crucificaron mucho al profesor, porque como dije anteriormente, no es fácil en un proceso de transición clasificarse ante selecciones tan complejas como las que siempre han estado, ¿no? Entonces, por ahí el hincha y inclusive el periodista o algunos dirigentes comenzaron ya a generar algún tipo de crítica, ni siquiera constructiva, sino ya era una crítica como que es hora de sacarlo y que venga otro entrenador, que tenga carisma. O sea, le estaban buscando la quinta pata al gato, que porque no se ríe, que porque no habla, que porque no esto. Pero él me gustaba de que era una persona que emocionalmente era bastante inteligente, siempre equilibrado. Y bueno, después se tomó la decisión de que no iba a estar más. Nosotros entendimos aquello. Y pues bueno, después el tiempo le permitió a él poder estar en otros clubes, en otras selecciones. Y la verdad que le ha ido bastante bien. Frickson, cuando llegan al puesto, y digo cuando llegan, me refiero a la selección ecuatoriana, ¿te acuerdas de ese momento, el pico alto que tuvo la selección, finales del 2012, inicio del 2013? Ecuador le gana a Portugal en Portugal, allá estuvimos, incluso me acuerdo que te pude entrevistar previo a ese partido que Ecuador le gana a Portugal con Cristiano Ronaldo en cancha, y me acuerdo que tú estabas medio golpeado, tenías alguna lesión, yo te entrevisté y tú me dijiste, yo en una pierna juego este partido. Tú me dijiste, no me lo pierdo por nada del mundo, lo juego porque lo juego. Así fue. El jugador iba a estar en el ranking 10 de la FIFA, se la creyeron demasiado, tal vez les pudo haber afectado, porque luego vino como un pequeño bajón. ¿Recuerdas ese 2013, yendo el partido contra Alemania? Como que costó un poquito sobre el final, la selección ya no mostró tal vez el mejor rendimiento, con el paréntesis de ese partidazo contra Paraguay, el 4-1, ¿te acuerdas? De un partidazo de Montero, pero ahí como que la selección bajó un poquito, perdió contra Perú, no le pudo ganar a Argentina de local, y hubo alguna crítica ahí sobre el equipo. ¿No se la creyeron mucho ustedes el tema de ser 10 en el mundo? No, para nada. Yo pienso que no estaba ni siquiera en la mente de nosotros el hecho de poder estar en los primeros 10 selecciones eh, que estaban dentro del ranking. El tema más pasaba por lo que es un deporte en el cual tienes tres resultados: perder, ganar o empatar. A veces buscamos a profundidad los por qué, buscamos entender
a qué se deben ciertos fenómenos de la pérdida o por qué se ganó y etcétera. Pero es un juego y obviamente que dentro de la simplicidad de lo que significa hacer un juego, muchos no quedan satisfechos con aquello, o sea, quieren profundizar un poco más. Y sí recuerdo cuando te comenté que quería jugar a Jack en una sola pierna, porque para mí era un partido de ensueño, poder estar allí en la cancha y así fue. Me acuerdo. Y tengo otro recuerdo también de ese partido, o mejor dicho, de la previa del partido, que también te la quiero recordar un poco, te la comento. ¿Te acuerdas que fuimos a ver en esa ciudad que era Guimaraes? Justo ese fin de semana o esos días jugaba el Victoria Guimaraes, que era el equipo local, contra el Porto, el famoso Porto, que hoy que estamos haciendo la grabación de este programa 9 de marzo, eliminó a la Juve, nada más y nada menos, de Cristiano Ronaldo, justamente. Y me acuerdo que fuimos al estadio, vimos ese partido, hacía un frío tremendo y estábamos todos así con capucha, muertos de frío, y el Porto le gana ese partido a Victoria Guimaraes, creo que 3-0, 4-0, que hace un hat-trick Jackson Martínez, el delantero colombiano. Y me acuerdo que conversando ahí contigo, tú estabas como que con una sensación de, ¿por qué no puedo yo jugar aquí? Tú me dijiste, Andrés, yo aquí puedo jugar, me acuerdo. Yo aquí puedo jugar, o sea, como que trataste de decir, yo pensé que esto era más difícil y ya viéndolo aquí en persona, entonces yo aquí también puedo estar. ¿Por qué crees que no pudiste dar tal vez ese salto allí a fútbol europeo? Ofertas hubo, supongo. Alguna vez se mencionó Turquía, otros países, no sé, el mismo Portugal. Qué buena memoria, Andrés, qué buena Sí, memoria. me acuerdo. Y pues bueno, lo que más me acuerdo de ese día fue el frío que hacía, hermano. Hacía un frío Vamos así. tremendo. Tengo un Eh, video, después te lo paso. realmente estaba haciendo un frío tremendo, pero realmente veía de que no era una cuestión compleja como cuando la ves por Tele. televisión, totalmente. Yo pienso que en su momento hubieron sondeos importantes. Recuerdo que en el 2010, si mal no recuerdo, tuve una posibilidad en 2011, perdón, en el Everton de Inglaterra, pero querían que fuese a hacer una pasantía. Entonces, como que no me pareció porque era como que un insulto para un jugador de selección, porque yo estaba representando de una u otra manera la selección de mi país. E ir a una pasantía, como que había un contraste allí. Después hubo la posibilidad en Turquía, algunos equipos de Turquía, tuvo una oferta oficial del Kasim Pasa de Turquía. En su momento se habló de otros clubes en Europa, pero finalmente terminé fichando por equipos brasileños, que es un país donde se juega muy buen fútbol, donde hay un alto nivel de competencia, clubes importantes, estadios siempre llenos, canchas espectaculares, jugadores fenomenales. Me sentía prácticamente en Europa, pero en Latinoamérica. No sé si que cabe la frase, pero realmente era así. Habían diferentes tipos de clima. Una cosa es cuando vas a jugar a Bahía y otra cuando vas a jugar a Río Grande do Sul, donde sabemos que en Porto Alegre, tanto en el Beira Río como en la Arena do Gremio, el frío te envuelve, ¿no? Entonces, pienso que no quedó nada pendiente y eso me deja bastante tranquilo. Oye, y cuando se habló, ¿te acuerdas de ese 2013 justamente del Manchester United y todo esto también fue pura información de la prensa o también hubo alguna conversación? Porque te acuerdas que en el hotel de Guimaraes fueron a hablar unos emisarios y se armó también la novela de que te habían ido a buscar aprovechando que estábamos en Europa, bueno, que ustedes estaban en Europa. Yo era un simple periodista que estaba ahí cubriendo la noticia. Y se habló mucho de eso. ¿Eso también fue rumor, chisme periodístico o tuvo algo por lo menos de cierto? No, sí fue real, sí fue real. Fue a verme un emisor por medio de mi agente. Allí estuvimos conversando porque ellos estaban viendo la posibilidad de que, sí, que se podía dar. Lastimosamente no se dio, pero el solo hecho de que estaban allí para verme pues, te llena de muchísima satisfacción. Y te puedo preguntar, ¿por qué no se dio? O sea, imagino que tú, a ver, esto me viene a buscar a mí el Manchester United y digo, sí, imagino que de tu lado no hubo negativa. No, nunca hubo ninguna negativa. Imposible decirle que no al Manchester United, imagínate, al menos en la época que Obvio. estaba creciendo futbolísticamente. Ellos fueron a ver el partido y quizás dentro de la concepción de lo que ellos buscaban como zaguero central, quizás no llené algún tipo de características que ellos buscaban, ¿no?
el fútbol inglés, como tú comprenderás, en la parte defensiva son muy simples. A mí siempre me ha gustado salir jugando y quizás eso por allí no pudo agradar mucho. Quizás si que hubiese sido un equipo español, hubiese sido otra la cosa, pues, ¿no? Pero tú lo ves, por ejemplo, a Yerry Mina en el Everton, por ejemplo, que no es un zaguero técnicamente dotado, eso sí es muy fuerte, tiene gol, tiene gol en el arco contrario, tiene buena defensa aérea, pero técnicamente uno dice, Erazo, me quedo con Erazo antes que Yerry Mina, en ese sentido. Pues Sin bueno, yo respeto merecer lo de mucho. Yerry, ¿no? Claro, yo como decía, yo respeto muchísimo las características de todos los jugadores y mucho más las de Jerry, que es de la persona que en este momento estamos comentando un poco. Él tiene sus características propias y es lo que le ha permitido llegar hasta donde ha llegado. Y lo que te puedo decir es que somos dos jugadores totalmente diferentes. Él es un jugador más agresivo, es un jugador que tiene gol cuando va a cabecear, porque siempre está buscando, es una de sus grandes fortalezas. Yo soy un jugador que crea más desde la defensa. Es más, me molesto mucho cuando un volante de marca me viene a pedir la pelota a 2 metros, cuando yo puedo hacer lo mismo que él. Entonces, ahí tuve algún que otro inconveniente con algún compañero en su momento en entrenamiento producto de aquello. Oye, y en lo global, ya que hablabas del fútbol brasileño, o sea, puedes contarle a tus hijos, a tus nietos, bueno, tus hijos ya lo saben, pero a tus nietos un día decirle, jugué Flamengo, Gremio, Vasco da Gama, Atlético Mineiro. Nos estamos hablando, si no me equivoco así rápido, 4 campeones de Libertadores, 4 equipos importantes de Brasil en estados distintos, en Río de Janeiro, bueno, en Río Grande do Sul, tú ya lo decías también que está el Gremio, ¿no? La verdad que puedes contar esa anécdota a tus nietos y bisnietos, a toda tu familia. Sí, total. Como lo manifesté, fueron grandes experiencias que Dios me permitió vivir. Eso es algo que yo nunca olvidaré. El fútbol siempre ha sido una gran pasión que la he tenido desde muy chico. Quizás una de las cosas que pude haberme cansado un poco era de la imposición de los horarios, que tenía que estar a tal hora, que tenía que entrenar a tal hora, los entrenamientos. Pero después disfrutaba cuando entraba a la cancha, cuando estaba en el camerino, cuando ganábamos un partido, cuando fuimos campeones en algún momento. Entonces, esas cosas voy a extrañar. Después yo seguiré jugando con mis amigos en la sintética o en los campeonatos barriales y todo, que es aquel fútbol amateur que en algún momento te enamoró y permitiste vivir de aquello. Oye, Flexon, ¿y qué tal es vivir en Río de Janeiro? Yo te digo que yo en el Mundial, a mí por suerte me tocó hacer base en Río, en el 2014. Ustedes estaban en Viamao, creo que si no me equivoco eso es Río Grande, ¿verdad? Es por Porto Alegre. Río Grande do Sul. Sí, Río Grande do Sul. Así es. Entonces yo me acuerdo que me fui a mí me tocó base Río de Janeiro y a mis colegas, o sea, a mí no me tocó cubrir Ecuador, entonces Panchito Molestina y un montón de colegas, me acuerdo que nos escribíamos y me decían, hermano, acá está todo frío, Majo Flores también, amiga en común, decía, acá hace frío, todo el día está nublado, está medio feo, y me decían, ¿y tú cómo le estás pasando, Andrés, en Río de Janeiro? Oye, les mandaba foto de Copacabana, pues, foto de Copacabana, foto ahí de Barra de Tijuca, ¿no? Bonito, en playa, tú sabes que hay esa ciclovía, por decirlo así, y tú ves a las chicas en bikini trotando todo el día. Yo dije, no, hermoso esto de aquí. Yo en el Mundial del 2014 me saqué la lotería. Por eso te quería preguntar, para ti que viviste por lo menos un par temporadas entre Flamengo y Vasco, ¿qué tal la vida en Río de Janeiro? Bueno, tuve la fortuna de jugar en 3 estados distintos, y no solamente distintos de clima, sino distintos en cultura. Lo que te puedo decir es de que en Río de Janeiro la pasé muy bien, muy bien. El clima siempre bueno, eh, un estado lleno de playas, porque si estaba, por ejemplo, específicamente en la ciudad de Río de Janeiro, pasaba tranquilamente a la ciudad de Bucios, o si no te ibas a Arraial do Cabo, o te ibas a Cabo Frío. Las playas de Río de Janeiro, pues ya, tú ya las nombraste, está Baja de Tijuca, está San Conrado, está Lemi, está Ipanema, Copacabana, Leblon. está Leblon, eh, bueno, Ipanema, bueno, son tantos lugares que tiene Río para pasarla bien, en familia.
cuando vas y juegas un fútbol, que son cosas propias de la cultura del carioca, pues, ¿no? Entonces creo que del tiempo que estuve allí, con ambos equipos la pasé realmente fenomenal. Vivía frente a la playa, todo bien, así, bonito. Yo, por ejemplo, si yo fuera futbolista y me contrata el Flamengo, el Fluminense, un equipo de Río, Botafogo, no sé, yo la primera condición que pongo Frickson es departamento frente al mar. ¿Tú lo hiciste así también? Bueno, mira, los primeros días yo llegué a un hotel, estuve ahí un mes que estaba frente a la playa de Abaja de Tijuca y también en el barrio de Abaja. No estaba al frente de la playa, pero me quedaba más o menos unos 5 o 10 minutos. No, bonito. Bueno, Frickson, y la última parte de la entrevista te quiero preguntar por esta etapa que tuviste el 9 de octubre. En la Serie B, viviendo la experiencia de lo que es un ascenso. ¿Con qué te encontraste en la Serie B del fútbol ecuatoriano? Tener que ir a otras canchas que no son el Capo, no es el Rodrigo Paz, es ir a Gualaceo, ¿no? Es ir a Santa Rita. ¿Cómo fue esta experiencia de la B? Lo que fue, para mí fue una experiencia hermosa. Hermosa porque te recuerda cuando estás en el campeonato de los barrios, te recuerdas cuando estás en el intercolegial, porque aquel instinto, aquel alma de amateur, ¿no? Que tienes que cambiar de los zapatos en una vereda rapidito, tienes poco espacio para cambiarte o para ducharte. Y yo que estuve acostumbrado a grandes escenarios, a grandes camerinos por todo el mundo, y poder tener la posibilidad de que estamos apretados. O sea, yo me reía, trataba de arreglármelas como podía y eso yo lo disfrutaba. Al contrario, en vez de quejarme, que quizás hubiese sido el sentimiento normal, yo disfrutaba esas cosas y mis compañeros lo notaban y cuando entrábamos a la cancha, pues a disfrutar de lo que más nos gustaba, que era jugar al fútbol. Entonces, te puedo decir que fue una de las etapas que más disfruté en mi carrera. ¿Y te pasaba o tú notaste en cancha, enfrentando a los equipos de la Serie B, tú con la camiseta 9 de octubre, que a ti te tenían un respeto mayor? O sea, que decían, Frickson Erazo, que estuvo en la selección, mundialista, fútbol brasileño, o les daba igual y también te entraban duro ahí a machete. No, sí sentí el respeto de parte de los colegas, de los diferentes clubes, de los árbitros. Sí es verdad que hay algunos que quieren un poquito como que lucirse o ser protagonistas en ciertos encuentros que van directamente donde ti y te pechean, etcétera. Pero es parte del juego también y eso yo lo entiendo. Pero en la mayoría de los partidos sí sentí el respeto de parte de los diferentes colegas, porque obviamente yo también les daba respeto, pues, ¿no? Entonces, creo que fue un Tommy Dan. Un par de preguntas finales, Frickson, rápido. Tu mejor partido, ya sea en cualquier equipo, en el equipo nacional, internacional o la selección, el partido que siempre vas a recordar por tu actuación, porque dices, en este me lucí. Bueno, tengo dos, no puedo decir uno, tengo dos. Y definitivamente fue el 5-0 de Gremio contra Internacional de Porto Alegre. Y el otro que para mí fue un partido fenomenal que pude jugar fue con la selección cuando enfrentamos a Argentina. El día que convertiste gol, además, ¿no? Porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el gol que más gritaste en toda tu carrera? Exactamente. Ese fue el gol que más grité en toda mi carrera. Hubieron goles también importantes en su momento con Barcelona, con el Nacional, con la selección creo que hizo un par de goles, pero ese definitivamente fue el gol que más grité. Y la última, Frickson, tu mejor director técnico, el que te marcó, el que si tú mañana compras un equipo y tuvieras la plata para traerlo, dices, este es el técnico de mi club. Puede ser por características, por enseñanza, por forma de ser, se acopló muy bien a ti o tú te acoplaste muy bien a él. ¿Quién es ese técnico? Bueno, hay que ver el marco, pues, ¿no? Si el marco es por característica, forma de jugar, o si es por la forma de ser, la forma de manejar los grupos. Cohesionando ambas, definitivamente me quedaría con Reinaldo Rueda. ¿Sí? Profe Rueda.
Bueno, el profe Rueda, que también yo le tengo muchísimo aprecio, una gran persona, y yo sigo manteniendo que para mí se fue muy injusto con él de parte de la opinión pública, pero ya llegamos a una etapa, Frickson, en donde parece que clasificar un mundial es una obligación, pero tremenda, ¿no? Es una Y obligación. está bien que sea así, y está Sí, bien que sea así. está Me bien, por parece supuesto. fenomenal. Habla del crecimiento y la evolución del fútbol ecuatoriano. ¿Te acuerdas? Hace 20 años, antes de Corea-Japón, había que clasificar como sea. Yo creo que a la gente no le importaba cómo juegue, como sea, si era metiendo 11 en el fondo y defendiendo 0-0 siempre. La gente quería llegar a su primer mundial. Se llegó al segundo jugando bien con Suárez, al tercero con Rueda, pero ya la gente hoy piensa y dice es una obligación, y yo comparto contigo, está bien, pero hay que cuidar mucho también las formas y el contexto, porque como tú dices, siempre se busca culpables, ¿no? O cuando las cosas no salen, inventar historias, que el camerino, que la trinca, que el director técnico, que esto y lo de acá, y creo que sí hay que cuidar mucho también. Eso no nos ayuda en nada. Y espero Ese que es el eso se tema. vaya desarraigando cada vez más del fútbol ecuatoriano. Y que al final se hable de fútbol. Frickson, un abrazo, muchísimas gracias y bueno, que sigas disfrutando de tu retiro. ¿Y dónde te veremos próximamente? ¿Por dónde? No lo sé. Ahorita lo más importante es poder continuar con las cosas que estoy haciendo, que es el tema social, que es el tema empresarial también y académico, pues, ¿no? Entonces, quién sabe, después de un tiempo ya me verán por ahí. Dale, un abrazo, Frickson. Muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, siempre aquí para conversar de fútbol, que es lo que más nos apasiona. Un abrazo. Abrazo, Andrés, cuídate mucho. Chao, cuídate, gracias.